Hola, bienvenidos a Contempla, un podcast diseñado para que crezcas en tu madurez emocional y espiritual. Y hoy tenemos un invitado especial que ya lo han visto ya varias veces por aquí por el podcast, que es mi esposo Juan, y vamos a estar hablando de un tema que yo he vivido en carne propia. Yo creo que todos los temas yo los he vivido en carne propia. Sí. Cada vez, todos los podcasts digo lo mismo. Pero es verdad, como que todo lo que yo hablo creo que también es importante primero experimentarlo. Total. Si no lo atraviesa uno, no Sí, lo hace muy se impersonal. siente diferente cuando uno no lo atraviesa. Y bueno, este tema es que imagínate, amor, que cuando yo conocí a Cristo, yo El estaba muy... 2014. Sí, Sí, yo no me acuerdo del año. sí, te voy a contar que era el 2014. Bueno, cuando yo conozco a Cristo, o como dice Pablo, o Cristo me conoce a mí, Es mejor. yo no sé por qué, yo comprendí mi vida cristiana de una forma muy rara. Y entonces yo hice esta ecuación en mi mente. Yo dije, ay, Señor, gracias, porque Dios me ha salvado y Dios me ha perdonado de todos mis pecados pasados hasta el día de hoy. Y ahora yo voy a tener que esforzarme mucho para no volver a pecar, como para conservar esto que Salvación, ese regalo. no necesariamente yo lo veía como la salvación, porque yo sabía que yo me iba a ir para el cielo, pero como que mi sensación era como yo cómo lo agreso a Dios. O sea, como, Tú tienes que aportar algo. sí, como Dios se va a enojar conmigo, o Dios sea, no, más esto, era como que yo tenía la sensación de que si yo no me esforzaba mucho para sostener como esa pureza o esa santidad que el Señor me había dado, el Señor se iba a decepcionar de mí. Va a decir como, en serio, a esta fue la que salvé. En serio, después de todo lo que hice por ti, me vas a salir con estas. O sea, yo literalmente pensaba que Dios me hablaba así. Hasta que un día, y ese día fue un día que te conocí, que comenzamos a estudiar un libro juntos, La disciplina de la gracia, ¿te acuerdas? Que el Señor, el Señor abrió mi entendimiento y yo comprendí por fin lo que era la vida cristiana. Amor, ¿te ha pasado eso alguna vez? Amor, yo tenía una lucha. Soy creyente hace unos 16 años. Ya, amor, estás con un Veterano. Catán, un veterano. Eh, y una de mis luchas ha sido con siempre ser un buen hombre, un buen chico, ¿cierto? Una buena persona. Una buena persona. Incluso en el colegio, yo pasé por 8 colegios. En todos los colegios hablaban siempre bien de mí. Y para mí eso se convirtió en algo muy importante. Tú Ser eras una persona moralmente tú correcta. eras el niño bueno. Exacto. Una persona moralmente correcta. Obviamente cuando conocí al Señor, cuando el Señor me alcanzó, fui comprendiendo un poco lo que implica el mensaje del Evangelio. Ujú. Pero yo creo que mis primeros, te lo voy a decir, mis primeros, como si fueran 100 años, pero por ahí mis primeros 6 7 años llevé a cargas un peso eh, considerable, porque precisamente yo me acuerdo que en ese entonces quien era mi mentor, quien me pastoreaba, yo era súper intenso. Entonces cada 8 días había una consejería, me angustiaba demasiado, o sea, era algo que a veces me sobrepasaba. Mi conciencia, gracias a Dios por la conciencia que siempre nos pone un límite y no sabe cuando está haciendo las cosas mal. Conciencia era muy débil. Sí, pero estaba llevando la vida cristiana con un peso, era Cansado. cansado. Recuerdo incluso que cuando pasé por la universidad, pues ir a la universidad no era un disfrute siquiera, sino que yo siempre estaba prevenido, con todo, con todos. Y eso tenía que ver precisamente por cómo vivía mi vida cristiana y no solo cómo la vivía en hechos, sino cómo la comprendía. Hay un dicho, el pastor Darío dice algo muy, muy importante y es que es un pensar, es un sentir, es un decir, es una serie. En cuanto a eso, yo no comprendía bien el Evangelio. Y por lo tanto, mi sentir y mi hacer terminaba siendo casi un legalismo.
sea, por lo que te entiendo, amor era como que aunque tú sí conocías al Señor y estabas enamorado de Él, por decirlo de esa manera, como que vivir la vida cristiana No, se era un peso sentía muy horrible. difícil. Era muy difícil. Era como un peso, una Era muy, carga de muy llevar. difícil. Como ser cristiano es una Sí, carga, una cruz que tengo que total, cargar. total. Y O como sea, ese que, gozo, gozo, ajá, no, no exacto. Y había. como que en vez de deleite o disfrute, realmente lo que había era cansancio, peso. Exacto. Entonces lo que creía y entendía acerca del Evangelio se veía en la forma en que vivía también. Y en mis Claro, relaciones, y incluso había cierto fariseísmo. claro, total. Hay un verso que creo que nos va a guiar mucho el día de hoy y que realmente fue otra cachetada que el Señor nos dio, aunque yo sé que el Señor no da cachetadas, pero a mí sí. Mentiras, a mí no me da cachetadas, pero el Señor me confronta con su palabra. Y fue cuando yo leí por primera vez Gálatas 3, del 1 al 5. Gálatas dice, bueno, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Galacia. de Galacia, porque estas personas se habían enloquecido, o sea, habían comenzado a predicar un evangelio distorsionado, o sea, un nuevo evangelio, donde le estaban diciendo a la gente, mira, ¿tú quieres ser cristiano? Hágale pues, no problem, sé cristiano. Pero no solamente ten fe en Cristo, también entonces circuncídate, también entonces cumple con tal día, tal vez también, ¿cierto? Como que le ponen Se le una agregaban coma, ¿cierto? Es fe en Cristo, hágale pues, súper rico, un más. pero haz En Cristo, un esto, haz más. esto, haz esto. Y entonces Pablo se da cuenta de esta realidad y les escribe a los Gálatas y mira cómo les dice. O sea, yo voy a cambiar el nombre de Gálatas por Paola. Dice, Gálatas torpes. Paola, torpe. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado había sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? Tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. No, es que Gálatas fue una carta escrita para mí, Seguramente. en la También soberanía para del mí. Señor. Mira esto. Han tenido tantas experiencias en vano, si es que de verdad fue en vano. Al darles Dios su espíritu y al hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje? O sea, yo leí eso y yo dije, espérate, ¿qué? Todo mal. Yo he entendido todo mal. El Señor me estaba diciendo literalmente como, a ver, Paola, ubícate, ubícate. Lo que comenzaste por el espíritu, ahora tú pretendes perfeccionarlo en fuerzas humanas. Confrontada. Súper confrontada, porque literalmente, amor, yo era, a mí a veces me da vergüenza decir esto, pero yo era la típica que hacía un plan estratégico de transformación personal. Y entonces yo sacaba mi cuaderno y hacía una lista de pecados, y hacía un plan de trabajo para cada pecado, luego hacía un plan de trabajo para desarrollar cada característica del fruto del Espíritu Santo en mí. O sea, si tú te sentías cansado y agobiado, No, insoportable. O para mí la sea, vida cristiana era insoportable. O sea, era vivir frustrada tras frustrada tras frustrada. yo te voy a contar algo que precisamente frente a ese sentimiento me permitió entonces ver de otra manera mi caminar con el Señor. Ujú. Primero, quiero hacer un paréntesis, y es que me encanta cómo Pablo trata a los Gálatas. Y lo amo. Hoy si un líder o un pastor le dice eso a una persona, pues ya va a ofender fácilmente, ¿no? Pero creo que les confrontó súper fuerte y lo hizo, me he cerrado el paréntesis, por lo importante de comprender este elemento O sea, acerca de la porque fe. esto es súper Eso es importante. súper importante para la fe cristiana. Ujú. Es un elemento que es transversal, y que termina siendo una columna vertebral de nuestra fe. Y creo que incluso cuando estuvimos hablando de los temas que queríamos compartir, este era uno de esos temas porque vemos incluso hoy que muchas personas en nuestro medio y demás aún luchan precisamente con eso, con llevando cargas insoportables. Cierro paréntesis. Hace unos 6, 7 años
en un diciembre me habían regalado un libro, El Evangelio para Cristianos. Me lo regalaron y yo, ¿cómo así que el Evangelio para Cristianos? Yo sí había escuchado de algunos pastores que seguía y que escuchaba mucho acerca de Prédicate el Evangelio. Y yo, bueno, interesante, ¿cierto? Pero pues yo creía que el Evangelio fue en el momento en que yo, Que era para los que era incrédulos. para los incrédulos, que yo recibí al Señor y ya, yo sigo, ¿cierto? Ujú. Señor, ya, ¿Qué más hay? bien, ¿Qué hay para yo hacer? sigo, sí. Entonces, recuerdo esa mañana y el autor es un pastor colombiano, el autor hacía como pequeños versos y también pequeñas oraciones que escribía y redactaba, incluso tomaba algunas doctrinas y las explicaba y desmenuzaba muy bien para el creyente, y entre esas fue la de la justificación. Mm. Te voy a decir que esto para mí fue completamente liberador. O sea, fue un antes y un después en Fue un todo antes y un después en cómo enfrenté precisamente la lucha específicamente con el pecado, que es lo que obviamente nos golpea en la vida cristiana. Y comprendí algo básico, pero lo comprendí en mi corazón, porque incluso lo había leído. Siempre he sido pues lector y me gusta estar como leyendo y inquietándome, eh, pero esa vez lo comprendí, como que el Espíritu Santo Se iluminó. me iluminó y me permitió comprender. Y es que definitivamente cuando comprendí esto hubo paz, tranquilidad y una forma de verlo diferente. Y fue que comprendí esto, básico, pero para mí fue revelador y es que Jesús pagó el precio de mi maldad. Ujú. Un justo, Jesús, el justo, por un injusto o por los injustos. Y que sobre él recayó el castigo. El juicio de Dios cayó sobre él, pero el que yo merecía ese juicio, Ujú. pero lo llevó fue Jesús. Y a mí automáticamente se me, se me declara como justo, Un intercambio. un intercambio. Alguna vez el pastor Arcis Sproul lo explica muy bien con una gráfica donde pone dos círculos y pone la cruz en la mitad, entonces pone a Jesús, lo llena de blanco y al otro lo deja vacío y hace como una señal de intercambio y ese blanco que es Jesús, todo ese blanco pasa al que estaba vacío y sobre Jesús recae la ira de Dios, Todo ¿cierto? nuestro pecado. Todo nuestro pecado. Cuando yo comprendí eso y entendí que ya el Señor me había justificado, me había llamado justo, eso para mí trajo mucha paz y mucha libertad para enfrentar mi vida como creyente de manera diferente, un impulso diferente. Incluso que nos había dotado de algo tan importante y que nos había dado un regalo tan valioso como el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, nos consuela, nos muestra a Cristo, pero sobre todo comprendí esto es una idea clave, y es que en este proceso precisamente para entender que mi vida como creyente posterior a ser salvo no continúa precisamente en mis fuerzas cuando dependo del Señor. O sea, te lo voy a poner de esta manera. Recibimos al Señor, somos justificados, ¿cierto? Un justo por los injustos, ahora somos justos nosotros. Y la forma en la que yo veo precisamente esa libertad, porque ya no hay condenación en mí, ya no soy condenado, sino que soy libre, pues no solo se nos fue dada la libertad, sino que se nos dotó para vivir la vida cristiana. La palabra dice que ya se nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, Sí. ¿cierto? Y al comprender que ya se nos dotó, eso implica algo, y no algo, sino a alguien, y es al Espíritu Santo. Para vivir precisamente la transformación en la vida cristiana, amor, hay un elemento que comprendí y es la dependencia al Señor o la dependencia al Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, vital para poder trabajar enfocados en la transformación, porque lo que sí es cierto es que el Espíritu Santo está en nosotros, pero nosotros somos llamados también a caminar hacia lo que el Señor ya ha dispuesto para nosotros. O sea, no nos podemos quedar como, listo, ya fui Estamos llamados justificado. a andar en el Exacto, Espíritu. exacto. Entonces podemos decir que Gálatas y por ejemplo la carta de Santiago son una unión perfecta, porque uno nos habla de la suficiencia de la fe, pero Santiago nos habla, la carta de Santiago nos habla de cómo se ve la vida del creyente que ha sido justificado. Claro, es como si realmente has puesto tu fe en Cristo No puede seguir igual. y, exacto, y realmente estás andando en el Espíritu,
evidentemente tu vida se va a ver como una vida llena de Exacto, obediencia. así es, Ujú. así es, se va a ver, incluso de obediencia es de De dependencia, dependencia. porque sabes que vas a fallar, van a fallar, vamos a fallar, ¿cierto? Eh, y para eso precisamente está el Espíritu Santo, ¿no? Para ayudarnos otra vez a levantarnos, a poner nuestra mirada donde debe ser. Sí. ¿Sabes cuál fue a mí el pasaje que me ayudó a hacer clic en ese momento? De pasar a hacer mis checklists, a pasar a vivir a través de la gracia de Dios. Fue cuando leí la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. O sea, yo cuando leí esto, dije, ¿de qué me estás hablando, Juan? No te entiendo. Dice, y en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Ah, eso es tremendo. Háblame de eso, O sea, háblame de no eso. son difíciles de Yo, cumplir. ya, ¿de qué me estás hablando, Juan? Hay algo aquí, o sea, o tú y yo estamos equivocados, o sea, o tú o yo estamos Alguno de los equivocados. dos. Alguno de los dos está aquí equivocado. Porque a mí me parece que mi vida cristiana yo la estoy experimentando como algo demasiado difícil de cumplir. Mandamientos que a veces me parecen una carga imposible de cargar. ¿Cómo así que tú me estás diciendo que esto no es difícil? Y entonces comencé a preguntarme, probablemente yo soy la equivocada, comencé a preguntarme, bueno, ¿qué es esto que sabe Juan, que yo no he podido comprender, pero que él sí sabía y que su vida cristiana se veía tan ligera? Y comencé a darme cuenta, claramente fue el Espíritu Santo quien reveló esto a mi corazón, y es que la obediencia es el fruto, es la consecuencia de centrarme primero a deleitarme y amar al Señor. Enseguida el Señor me llevó a, si no estoy mal, es Juan 15, con todo el tema de que es la vid. Y entonces el Señor me explicaba y abría mi entendimiento y me decía, eso que tú me estás diciendo como en otras palabras, y es, Pau, entiende que yo soy la vid y que tú eres mis ramas. Tú, separado de mí, nada Nada puedes hacer, puedes hacer. ¿sí? Y mi deseo y mi voluntad, la voluntad del Padre es que tú puedas dar mucho fruto. Y la única forma en la que tú puedes dar fruto es si tú permaneces en mi amor. Y nosotros podemos permanecer en el amor de Cristo porque Él nos amó primero. Esa es la justificación. Es que tú digas, ok, yo ahora puedo descansar en lo que Cristo ya obtuvo e hizo por mí. Y ahora lo que a mí me toca es depender de lo Porque que Cristo incluso, ya hizo exacto, incluso, para perdón, dar amor, fruto. incluso, amor, perdón, y es que cuando planteas ese pasaje donde habla sobre la vid y los frutos y el fruto, ¿cierto? Aquí hay dos cosas que dices, y es que si permanecen en mí, eso habla de dos cosas, de dependencia, o sea, necesitas estar en mí, o sea, como agarrarte a algo y no soltarlo, ¿cierto? O sea, ahí, no te sueltes. Entonces, permaneces ahí y Ujú. hay dos cosas entonces, la dependencia porque estás ahí agarrada o agarrado y el esfuerzo, Mm. ¿cierto? El esfuerzo que es una acción que nace precisamente de la obra que hace el Espíritu Santo en ti. Pero es un esfuerzo por perseverar, Exacto. porque ya la victoria la obtuvimos. Ya la O sea, victoria está, es un esfuerzo por perseverar, por concentrar mantenerte. mi atención en Cristo. Es un esfuerzo por perseverar en fijar mis ojos en Cristo, mi iniciador y perfeccionador. Es un esfuerzo por permanecer y perseverar en el amor de Dios, pero con el descanso y el De que ya el entendimiento Señor lo mayor consiguió por de que nosotros. Cristo ya lo hizo por mí, Exacto. de que Él llevó mi maldad, de que ahora Dios no se decepciona ni se desilusiona porque Él me ve a través de Cristo y que no es a través de mi propia fuerza o fuerza de voluntad, ¿sí? O desempeño, como decía Pablo en Gálatas, no es que ahora pretendas perfeccionarte con esfuerzos humanos, sino que esto que inició por el Espíritu, por la gracia del Señor, se perfeccionará por el Espíritu y por la gracia del Señor cuando yo permanezco en lo que decía Pablo al principio de Gálatas. ¿En qué momento se dejaron llevar cuando Cristo crucificado fue tan claramente anunciado hacia ustedes? Claro, ¿en qué tengo que permanecer yo? En ese anuncio que me dieron, en entender que Cristo crucificado es todo lo que yo necesito para vivir mi vida de piedad. Total. Yo ¿Qué creo que frente a descanso? esto, sí, pues esto tiene mucha tela para cortar, ¿cierto, amor?
y más que son temas que nos gustan, pero creo que es eso, poder comprender eh, que, que aquello que, si estás llevando mucho peso, es porque creo que debes hacer sumo doble clic en la obra que ya hizo Jesús y puedas Sí. descansar en esa O sea, verdad. hay algo que no estás Sí, comprendiendo. para que tus motivaciones y tus acciones puedan tener otro resultado. Sí. Incluso un poco para ir cerrando, algo que también cautivó muchísimo mi corazón fue comprender que Jesús es mi Shabbat, que cuando se habla en el Antiguo Testamento de este día de descanso, del Shabbat, donde nadie podía hacer nada y todos teníamos que descansar, bueno, pues, los judíos, todos no, yo no estoy incluida ahí, tenían que descansar de sus obras, nos dábamos cuenta de que este día simplemente era la sombra de lo De que lo había que de viene. venir. Y lo que había de venir era Cristo, y ahora Cristo es nuestro Shabbat, y nosotros podemos escondernos en su vida Y para descansar en descansar él. de todas nuestras obras. Exacto. Ahí es donde podemos encontrar el verdadero descanso. Yo creo que eso trae mucha libertad. Que ahí, si me vienen muchas cosas a la mente, es cuando Cristo puede decir, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Denme su yugo y yo les daré el mío, Que que yo suave soy y manso y apacible. humilde de corazón, y el mío es suave y apacible. Lo dije muy mal todo el versículo, pero la idea estaba como ahí. Hay mezcla, pero tiene que ver con lo que querías decir, amor. Entonces, amor, gracias. No a ti. Sabes, realmente esta conversación que tuvimos hoy vuelve como a confrontar mi corazón, pero también animarme, así como que me infunde nueva fuerza y Sí, a mí también. esperanza para seguir. Yo espero que a ustedes también esta conversación les haya infundido esperanza y nuevas fuerzas para seguir amando a su Señor, pero sostenidos a través de la gracia de Dios y perseverando en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Si esto fue así, pues te invito a que compartas este mensaje para que más personas puedan tener esperanza y puedan seguir creciendo en su caminar con el Señor. Nos vemos en un próximo episodio.